Como habíamos quedado, hoy, en vez de hacer la clase práctica para que puedan tener unos días más, vamos a dar la clase sobre derechos humanos. Entonces va a ser derechos humanos, luego la clase práctica, luego derechos del niño y niña adolescente. ¿Bien? Acá ya empezamos a fusionar el problema de la ética y la ciudadanía, porque en la primera parte del cuatrimestre vimos la cuestión del Estado del ciudadano, la segunda parte la ética, ¿no? Desde ética Sabater, ética de los animales, dilemas morales, desarrollo moral, y ahora todos los temas que vamos a trabajar van a fusionar ética y ciudadanía, ya no es por separado. Vamos a ver todo unificado de acá en adelante, es decir, de los derechos humanos, derechos del niño, derechos urbanos, derechos ambientales, etcétera, 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 todos y cada uno de esos temas están confluyendo los dos tópicos que hace a esta interdisciplina o esta disciplina de dos caras, ética y ciudadanía. Y, bueno, como les he dicho, al final de cada clase les daré algunos ejemplos de cómo enseñar estos contenidos tan precisos. Bueno, si recuerdan la segunda clase donde hicimos la genealogía del Estado del ciudadano, es decir, cómo el Estado va transformándose en la historia de la sociedad, cuando llegué más o menos por el 1700, dije, no voy a hablar de la Revolución Francesa, porque cuando hablemos de la Revolución Francesa tenemos que hablar de los derechos humanos. Y entonces, ahora que hablo de los derechos humanos, voy a hablar de ese pedacito de la historia que me salté a propósito, porque lo trabajamos ahora. Porque la Revolución Francesa y los derechos humanos están íntimamente conectados en su historia. ¿Ok? Pasa. Permiso. Hola chicas, buenas tardes. A ver. Pongo pausa la grabación. La Revolución Francesa ocurre en 1789. Pero permítanme aclarar algunas cosas. ¿Por qué se da esta Revolución Francesa y por qué está conectada con los derechos humanos? Esto es para que ustedes entiendan de dónde nacen los derechos humanos, ¿no? Ustedes no van a hacer historia de los derechos humanos, pero para que lo comprendan ustedes. Hay una serie de crisis que sufrió Francia en ese periodo. En primer lugar, hubo una crisis institucional. Teníamos la monarquía que entraba en tensión con la burguesía. Es decir, los reyes, los monarcas, estaban luchando en su poder contra los burócratas, los burgueses. Los burgueses eran los comerciantes que empezaban a ganar tanto dinero o tenían tantos ingresos que podían pagar sus propios ejércitos, lo cual eso siempre es un problema. Porque si vos tenés a un millonario que puede comprar un ejército del mismo tamaño que el de un país, quiere decir que si tengo que hacer una guerra civil, tranquilamente lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo la gente, las armas y los recursos. Pero aparte de esa crisis institucional, había una crisis moral, es decir, una crisis en donde la gente no confiaba en el poder de los reyes. Los reyes tenían muy mala prensa. En primer lugar, porque vivían de manera muy opulenta, vivían de una manera demasiado cómoda, mientras que el pueblo francés se estaba muriendo de hambre. ¿Me van siguiendo? También había una crisis religiosa, porque había como una lucha interna
entre distintas ramas del cristianismo. Principalmente estaban los cristianos o el clero, ¿no? La cúpula de la iglesia que estaba a favor del poder real, y después estaba el clero o la otra parte de la cúpula de la iglesia que estaba a favor de proteger a los pobres, ¿no? y a los que sufrían de las miserias. A su vez, había una crisis social, porque como bien pueden recordar, la Revolución Francesa, en 1700, sucede justo cuando la edad feudal deja de funcionar, aparece la modernidad, y el sistema del feudo de un señor que tiene su siervo, es decir, alguien que tiene un contrato de por vida por compartir una tierra o trabajar una tierra, empieza a desaparecer. Porque la gente ya no vive en el campo, vive en la ciudad y trabaja en la ciudad. Ya no hay una relación tierra, señor o rey y siervo, sino que hay una relación burgués, dueño de un lugar de trabajo, por ejemplo una carpintería, y empleado. Entonces deja de funcionar esta cuestión de la conexión de la tierra. Y eso genera todo un cambio. A su vez, los burgueses empiezan a tener tanto poder, como habíamos dicho, que compite con los reyes y están pidiendo que se crean ciertas leyes para el pueblo. Porque los burgueses, no lo olviden, son personas como nosotros, pero con mucha plata. No son descendientes de reyes, o de grandes familias, o de sangre azul, o como quieran decirlo, ¿no? A su vez, había una crisis económica. Porque Francia había financiado la Revolución Norteamericana. En el 1776, Estados Unidos, o lo que en ese momento era las colonias norteamericanas, hicieron una guerra de independencia para liberarse del Reino Unido, de Gran Bretaña. Entonces, ¿qué pasa? Como Francia estaba en guerra con Reino Unido, dijo, le voy a pagar, voy a darle ejército, dinero, recursos a Norteamérica para que de esta manera ataquen a Reino Unido, ¿no? Lo hicieron y terminó muy bien, tuvo éxito. Estados Unidos se liberó. Reino Unido perdió todo el acceso que tenía a el norte de América, que está lleno de recursos. Perdió mucha entrada, pero ese apoyo financiero le costó mucha plata a Francia y se quedó sin dinero. Quedó casi en bancarrota. Entonces, financiar la guerra de otro país o de otro futuro país llevó a Francia a una crisis económica. A su vez, estaba financiando la iglesia. La iglesia tenía un costo financiero que Francia tenía que cubrir. Bueno, que en Argentina se hace eso, ¿no? Hay un porcentaje que el Estado destina a la iglesia. Y en muchos países latinoamericanos se sigue haciendo eso. Y por último, había una crisis financiera. ¿Cuál es la diferencia entre una crisis económica y una crisis financiera? La crisis económica tiene que ver con que gastamos más de lo que tenemos. La crisis financiera es lo que nos puede dar plata para poder seguir gastando, no nos está dando plata. ¿Por qué? Porque ocurrieron una serie de heladas y una serie de sequías que dejó a Francia sin el cultivo de granos que necesitaba o que tenía comúnmente. ¿Me explico? No cosechó el pan que tenía que cosechar, no cosechó la cebada que tenía que cosechar, y entonces de repente no tenía comida para nadie, no tenía productos para vender, absolutamente nada. Estaba en una importante crisis para 1789. 1789. En ese punto se da una serie de revueltas en Francia porque la gente no tenía qué comer. Una onda cacerolazo, pero peor.
¿Bien? Porque en el cacerolazo podían hablar de los derechos humanos, acá todavía no existían los derechos humanos, así que no era tan fácil hacer una revuelta. Pero la gente se levantó en las calles, empezaron a quemar edificios, a matar gente, ¿no? Estaban muy ofendidos. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey Luis XVI, el rey Sol, que se llamaba. Bueno, convoca una asamblea de los tres poderes. Los tres poderes son la monarquía, el clero y los burgueses, es decir, la gente que manejaba la papa, ¿no? Monarquía, el clero y los burgueses. En esa asamblea, que es el 5 de mayo y que continúa hasta el 14 de julio, ¿no? De mayo a julio, se redacta una nueva declaración de la independencia de Francia. Francia se libera de la monarquía, se convierte en un Estado republicano, crea una nueva constitución en donde abandona el gobierno monárquico y toma el gobierno republicano democrático. El pueblo elige mediante el voto a sus gobernantes, lo cual es una locura. Por más de 1000 años tenían reyes y de la noche a la mañana el rey que llamó a la asamblea le dijeron, ya no somos rey. ¿Y cómo se lo dijeron? Le cortaron la cabeza. Le dijeron, se acabó, guillotina, chao rey Sol. ¿Bien? En la constitución de la nueva República Francesa, el preámbulo, o lo que antecede la constitución, es la Declaración de los Derechos del Hombre. Es decir, ¿cómo justificaban el nacimiento de un nuevo país en la propia Francia? Crearon una nueva manera de reconocer al ser humano, que es la Declaración de los Derechos del Hombre, así se llamaba inicialmente. Pero acá ustedes tienen que hacerse una pregunta, como buenas pensadoras de ética y ciudadanía que son. ¿Por qué? Siendo que Norteamérica se libera en 1776, es decir, 13 años antes que Francia, la Declaración de los Derechos Humanos es la francesa y no la norteamericana. Porque, piensen, en la Declaración norteamericana decía que hay derechos humanos que son inalienables, es decir, que nadie te los puede quitar, y que son inherentes, que son propios del humano. La Declaración de Estados Unidos decía, hay derechos inalienables que nadie te los puede quitar y que son inherentes, que te pertenecen simplemente por el hecho de ser seres humanos. Es decir, que la Declaración de Estados Unidos tiene cosas que parecen ser lo necesario para pensar los derechos humanos. Que todos los humanos tenemos derechos que no pueden ser quitados y que esos derechos son nuestros por el simple hecho de ser un ser humano. Sos un ser humano, te mereces estos derechos. Eso dice la Declaración Norteamericana. Dice, ahí abajo en la segunda inherentes. Inherente es que es interno a vos. Bien, eso es inherente. Inalienable, que no te lo pueden quitar. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Ok. Dice la Declaración Norteamericana, todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. Me corrijo. Todos los hombres nacen iguales. No dice libres, iguales. Le agregué libres de onda nomás. Todos los hombres nacen iguales. Lo cual eso parece ser
bastante importante para hablar de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué los derechos humanos son los de la Revolución Francesa y no los de la Revolución Norteamericana? Primero, por este error que yo tuve. La norteamericana no habla de que nacemos libres, no dice que somos libres. Recordemos que Estados Unidos no abolió la esclavitud hasta mucho después. Todos nacen iguales, pero no todos nacen libres. Segundo, la Revolución Norteamericana tiene una constitución que es una respuesta al Reino Unido. ¿Ok? Como se están liberando del Reino Unido, todo lo que escriben es para discutir contra ellos, para justificar su independencia, nada más ni nada menos. No están en un proceso de maduración teórica, no están pensando en todas las naciones posibles, no están pensando en todos los humanos, están pensando cómo justificar su propia independencia. En Francia, en cambio, se creó la declaración pensando en la igualdad y la libertad de los franceses y de todos y cada uno de los humanos posibles, desde ese momento en adelante. Tiene una actitud optimista, en donde la razón humana te libera de la esclavitud. ¿Cómo el humano se hace libre? Con el poder de la razón. Es decir, todos los humanos comparten algo, son libres, son iguales y tienen la capacidad racional para poder emanciparse, independizarse, liberarse si es necesario. ¿Entienden lo que están diciendo la declaración de la Revolución Francesa? ¿Qué dice abajo de igualdad? Igualdad, libres. ¿En 1776 o en 1789? 89. Optimismo. Igualdad y libertad, optimismo, razón. Ahora sí, dice la declaración francesa: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. Es una libertad y una igualdad cívica, una libertad e igualdad laboral, una libertad e igualdad jurídica, igualdad de leyes. Porque antes el rey tenía sus propias leyes y los demás estaban gobernados por las leyes del rey. Libertad e igualdad de expresión, podés decir lo que quieras. Antes vos decías algo contra el rey, ¡pumba!, te mataban. Libertad e igualdad de conciencia, podés pensar lo que quieras. Y pensar lo que quieras no por ser francés, sino simple hecho por el ser humano. Diferente a la norteamericana, que hacía todo por ser estadounidense, tenemos esta independencia y este poder. Por eso, aunque la Declaración Norteamericana habla de derechos humanos y lo dice 13 años antes que la francesa es la que crea la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, así es como se llamó inicialmente, porque se escribía para todos. Bueno, para todos no, porque es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero bueno, pasito de bebé. ¿Me van siguiendo? Entonces, veamos un poquito la estructura de esta Declaración de los Derechos. Primero, la primera declaración, ¿no?, la del 1789, era un texto muy cortito. Tenía un preámbulo y 17 artículos. La idea era defender y reconocer que apenas nacés humano, tenés dos cosas. Primero, derechos que son naturales a tu propia existencia.
Nacer humano tiene derechos, eso es lo que estábamos diciendo. Y segundo, tenés una ciudadanía. Apenas nacés, perteneces a un país. Argentina, Francia, alguno. ¿Ok? El preámbulo justifica este hecho de que nacés y tenés derechos y que nacés, tenés ciudadanías, apelando a un orden supremo, que bajo la mirada de Dios, dice el preámbulo, todos los hombres son libres e iguales. Por eso se hablan de derechos naturales. ¿Cómo llamamos a la doctrina que establece que hay derechos naturales? Empieza con I. Sí, U. ¿Ius? ¿Sí? El ius naturalismo, la ley natural. Tiene una doctrina del ius naturalismo, ius naturalista, que el hecho de nacer te da derechos naturales, que estos derechos son intransferibles, que no, yo te puedo dar mi derecho a la libertad a vos, por ejemplo, no puedo convertirme en esclavo. Estos derechos tienen que estar respetados y protegidos. ¿Y cuál es la tarea del Estado? Reconocer que tenés estos derechos. ¿Se entiende? 17 artículos tenía. ¿Bien? Vemos el primero, que es quizás el más importante. El primer artículo dice: los hombres nacen y permanecen iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden justificarse según la utilidad pública. Dos cosas dice acá. Uno, se nacen y permanecen iguales en derechos. Ok, no suena mal eso. Todos tenemos los mismos derechos. Pero después dice que la diferencia social se define por tu utilidad pública. ¿Qué quiere decir utilidad pública? Bueno, acá hay una cosa, porque los burgueses y el clérigo no querían que tengan tanto poder el pueblo. Entonces, según qué tanto aportabas económicamente al Estado, más privilegios vas a tener. ¿Se entiende? ¿Quién aporta más? Un millonario en términos de plata que un pobre. Bueno, un millonario, por lo tanto, va a tener más derechos o más privilegios sobre cómo, por ejemplo, elegir leyes de impuestos. A pesar de esa trampa que había ahí en ese preámbulo, en ese artículo, lo interesante es que establecía una igualdad cívica y política. Todos tienen o están bajo las mismas leyes. Todos tienen la posibilidad de acceder a los mismos puestos públicos. Yo puedo ser presidente, como un millonario puede ser presidente. Y también anulaba lo que se llama privilegio fiscal. ¿Sabes lo que es un privilegio fiscal? Que algunos pagan impuestos y otros no. Acá todos tienen que pagar impuestos ahora. Ahora, el artículo 1 dice que somos libres e iguales. ¿Qué idea de libertad tenía acá? Bueno, era una idea de libertad en 3 niveles. Libertad de conciencia, libertad de expresión y libertad de propiedad privada. ¿Qué sería la libertad de conciencia? Bueno, la libertad de conciencia... Acá te vas a sentar, acá arriba. Sí, me voy a sentar. Bueno, siéntese ahí, siéntese ahí. Pero si estaba sentado usted. Sí, pero estoy así cruzada. Ok. Ahora sí, derecho. No me va a ver porque estoy de espalda suya. Ahora lo voy a tener de espalda. ¿Nota que antes estaba mejor? La libertad de conciencia. Nadie tiene que ser molestado por sus opiniones. Siempre y cuando las opiniones no perturben el orden público.
Si mi opinión es hay que matarlo a todo y voy golpeándole a todo el mundo en la calle, bueno, entonces sí. Pero mientras no haga eso, yo pienso lo que yo quiero. Libertad de expresión. Nadie debe ser censurado. Puedo comunicar y publicar lo que yo quiera. Y por último, libertad de propiedad privada. Porque hasta ese momento, el único que tenía derecho a tener propiedad privada en realidad era el rey. Todo era de alguna manera del rey y te lo cedía amablemente. No tenías derecho a tu casa. Y se lo podía quitar. Y sí, porque si es mío se lo puedo quitar. Si no pagaste el impuesto, digo, Lola, me lo quedo. Y había una cosa más. ¿El de la propiedad privada cuál? Que tenés derecho ahora de tener tu propia casa. Antes todas las casas eran de alguna manera del rey. Te las cedía, te las prestaba, te las alquilaba, pero eran del rey. No, el rey no obsequia nada. Para un favor, algo. No, por más que te lo obsequie, es en concesión. Si no, ¿para qué sos rey? El rey tiene todo. La última idea crea el concepto de soberanía nacional. Es importante esto, porque con la soberanía ya la tierra, el territorio, el país, no pertenece al monarca, pero tampoco pertenece al individuo, pertenece al pueblo. El pueblo es quien tiene el control sobre la soberanía. Por eso el pueblo puede votar a sus gobernantes. ¿Se entiende? Ahora, vamos. Esta primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre tiene varias críticas que le podemos hacer. En primer lugar, la misoginia, porque aclaraba bien a propósito el hombre. De la mujer, si te he visto, no me acuerdo. Segundo, era sumamente teórico, no decía cómo proteger estos derechos. No estableció ninguna técnica, ningún método, ninguna herramienta de cómo garantizar los derechos. Simplemente los reconoce y sigue para adelante. Segundo, o tercero. Primero misoginia, segundo teórico. Tercero, no protege a las clases sociales, porque no está orientado a que todos vivamos económicamente bien. Tal es así que ni siquiera abolía la esclavitud. Cuarto, si bien era democrático para un pequeño grupo de gente, los burgueses. Si vos no podías demostrar que tenías cierta cantidad de plata, no podías votar. Y por último, pero no menos importante, anulaba la posibilidad de la asociación profesional. ¿Qué quiere decir anular la asociación profesional? Que no puede haber gremios que te defiendan. De la asociación Profesional. Que no puede haber gremios que te defiendan. ¿Qué pasó? Llegamos a la segunda generación de los derechos humanos. Es decir, la Revolución Francesa inaugura la primera generación de los derechos humanos. Pero esta generación, por estas críticas, pronto se vio agotada y dio lugar a una segunda generación. ¿Qué causó esta segunda generación? En primer lugar,
la revolución industrial. Aparece el tren, aparece la máquina de vapor y nace una nueva clase social. La imprenta es de 1400. Nace el proletario, la persona que trabaja en las fábricas. Pero también hay otra cosa en este mismo momento. El colonialismo europeo. África, Asia y América se vuelven o se da una segunda ola de colonización. Acá es donde se empieza a controlar fuertemente, por ejemplo, el Centroamérica, el norte de África y el occidente de Asia. Y después, la última causa es la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1919 se da una guerra entre los principales estados europeos y asiáticos o asiáticos occidentales. ¿No qué? No, estoy contestando. Cuando termina esa guerra y desaparecen países y surgen nuevos, por ejemplo, desapareció el Imperio Austrohúngaro y apareció Alemania, por ejemplo. O cae el Imperio Otomano, ¿no? Y aparece el país llamado Turquía, ¿no? Hay como unos cambios radicales en el mapa y la geografía. Se convoca a crear una nueva declaración. Las características de esta nueva declaración son se busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo y se busca reivindicar los medios. Ya no es reconocer los derechos, sino construir los medios para que esos derechos sean efectivos. Es decir, obliga al Estado a crear herramientas de cuidado y de protección. Por ejemplo, se empieza a defender lo que es la libertad pública, enseñanza gratuita, seguridad social, se da el derecho a huelga, que recordemos que en la otra declaración no estaba, la protección a la familia, que nunca se habló de la familia en la otra declaración, y un nuevo derecho muy importante, el derecho contra el hambre, que el pueblo no pase hambre. Lo cual parece algo obvio, pero no era obvio. Tuvieron que pasar de 1789 a 1919 una cantidad importante de años, de lugares que no se reconocía la educación, no se reconocía la familia, no se reconocía la huelga, no se reconocía el derecho contra el hambre. ¿Qué incorporó esta nueva declaración? Bueno, algunos artículos importantes. El artículo 8, que es un artículo que sigue vigente, libertad de sindicato y libertad a la huelga. El artículo 10, protección a la familia, protección a los menores. El artículo 12, el derecho a la salud. Los artículos 13 y 14, que ustedes son los que más beneficiados están, el derecho a la educación. Y el artículo 15, el derecho a participar en una vida cultural, es decir, que el Estado te tiene que ofrecer cultura, ciencia, arte, tiene que estar al acceso de todos y no solamente a los privilegiados. ¿Me van siguiendo? Qué bueno. Claramente, esto también tiene críticas. Si se preguntan cuántas generaciones son, 3 aseguradas y vamos en teoría por una cuarta.
¿Qué problema tienen? Como la segunda generación está orientada a lo social, a los grupos sociales, por ejemplo, los proletarios, los trabajadores, las familias, etc., tiene problemas para identificar las necesidades individuales. Protege al grupo, pero no protege al individuo. Por ejemplo, si yo establezco el derecho a no tener hambre, el derecho contra el hambre, eso establece que el Estado tiene que preocuparse por dar comida a todo el pueblo, pero no establece qué tipo de comida tiene que dar. Y sabemos que distintas personas tienen necesidades alimentarias distintas. ¿Se entiende? Entonces, el derecho a la alimentación adecuada no se cumple. Porque te doy alimento, el alimento necesario, pero no te doy el alimento adecuado. ¿Entienden el ejemplo que le estoy dando? Porque si vos sos celíaco y te dan para comer pan, dices, yo como Estado te estoy dando de comer. Tenés pan, pero no puedo comer pan. Bueno, vos tampoco no le metés onda. ¿No? ¿Se entiende? El derecho a la salud, otro ejemplo. Establezco hospitales públicos. Entonces, satisfago la necesidad de la salud, pero todos necesitamos saludes distintas. Entonces, la salud adecuada no es lo mismo que la salud necesaria. ¿Se entiende? Entonces, se defienden los derechos sociales, pero se desentienden las necesidades individuales. Tal es así que como el Estado tiene que garantizar a la mayor cantidad de gente posible, si necesito quitarte algo para dárselo a los demás, el Estado tiene el derecho a intervenir. Si tengo que obligarte a vivir con una familia, porque tengo como Estado la obligación de darle casa a todos, y no tengo casa, digo, bueno, de ahora en más acá viven 3 familias, atenta contra mi derecho a la propiedad privada. ¿Entienden? Entonces genera muchos problemas. La tercera generación. ¿Qué causa la tercera generación de los derechos humanos? Bueno, por un lado, los movimientos anticomunistas. Recordemos que tras la Primera Guerra Mundial, Rusia en realidad es la unión de las repúblicas socialistas soviéticas. Es un gran estado, o tiene muchos países anexados, gobernados por el comunismo. Esta idea de comunismo poco a poco fue generando una respuesta anticomunista que dio lugar a los fascismos, el fascismo italiano, por ejemplo, o el nazismo en Alemania, ¿no? La respuesta ante el avance del comunismo fue el extremo nacionalsocialismo. Otro problema que causa la tercera generación es, no sé si sabían, pero que cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, es cortada en dos. Una parte queda para el comunismo y otra parte queda para la democracia. La parte de la democracia se la llamó la República de Weimar. ¿Y qué pasó con esta república? Se la obligó a pagar los costos de la guerra. Es decir, un solo país tenía que pagarle a todos los países vencedores lo que perdieron en la guerra, lo que llevó a Alemania a estar en una crisis económica enorme. A su vez, en 1929,
sucede el crack financiero. ¿Cómo? La caída de la bolsa. La caída de Wall Street, perfectamente. Se genera una bolsa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es como una cadena. Alemania tiene que pagar la guerra. Alemania va pagando hasta donde no puede pagar más. Entonces le dice, no puedo pagar más, no porque no quiero, porque no tengo absolutamente nada para pagar. Como no puede pagar, ¿qué hace Estados Unidos? Empieza a pedirle plata a los otros países que le debían. El país que le debía, por ejemplo Italia, va a pedirle plata al otro país que le debe. Y el otro país que le debe va a pedirle al otro, porque nadie tenía plata. Entonces, en la cadena se dan cuenta que nadie tiene plata, entonces todas las acciones caen. Porque de repente todos decíamos que teníamos plata hasta que un Gil le pidió plata a otro y todos nos dimos cuenta que nadie tenía fondos. Hambruna, pobreza, eso lleva una presión social enorme. ¿Qué produce toda esta situación? Un barril de pólvora a punto de explotar. ¿Y cómo explota? Por la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, genera toda una respuesta ante estas crisis sociales, culturales, económicas. Con todo lo terrible que es la Segunda Guerra Mundial y que seguramente tienen alguna idea. Termina la Segunda Guerra Mundial y ¿qué hacen los países? Toman la decisión de que no se experimente de vuelta una situación como esta. Y en 1948 crean las Naciones Unidas, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la tarea de las Naciones Unidas? Crear una declaración de los derechos. Y crean la Declaración de los Derechos Universales Humanos. Por fin se acordaron de las mujeres. Solamente le tomó 200 años. En el primer artículo se proclama que todos los pueblos tienen la libre determinación, que cada pueblo decide cómo quiere ser gobernado, cómo crear sus leyes. ¿Me van siguiendo? Y esta declaración, firmada por 193 países, está amparada con 2 pactos internacionales. Un pacto que establece que todo Estado tiene que proteger a la gente de su país de cualquier ataque, sea por sexo, por religión, por racismo, por discriminación o cualquier forma de agresión. Es decir, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Y segundo, todo Estado tiene la potestad de administrarse política y económicamente como mejor lo considere. ¿Por qué dice eso? Porque estamos en plena Guerra Fría. Tiene la Potestad de administrarse política y económicamente como mejor lo considere. Porque en ese momento existían 2 sistemas económicos bien fuertes, el comunismo y el capitalismo. En plena Guerra Fría no vamos a decir, tienen que administrarse capitalistamente o de manera comunista. ¿Cuáles son las características de esta tercera generación? Bueno, por primera vez en 200 años está destinado a todos los humanos, indiferente de dónde provengan. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si sos un armenio que vive en Canadá, se te tienen que reconocer los derechos humanos. No importa si sos un sanjuanino en Israel, se te tienen que reconocer los derechos humanos. Todos los humanos tienen estos mismos derechos, indistinto de dónde estén o de dónde provengan. Segundo, los derechos humanos
se merecen no porque hay un Dios, porque recordemos que las otras dos declaraciones estaban amparadas por Dios. Acá dice no, está amparado por el humano. El humano reconoce al humano. El humano reconoce que tiene la libertad humana. Tercero, si un país quiere ser reconocido como país, tiene que reconocer estos derechos. ¿Se entiende lo que se dice? Digamos que surge un nuevo país, Sudáfrica, por ejemplo. Que Sudáfrica aparece luego de la Segunda Guerra Mundial. O la India, un estado que aparece en la década del 50. ¿No? Cualquier país que aparezca, o cualquier país que exista, tiene que ser reconocido y tiene que reconocer los derechos humanos. Cuarto, la igualdad es de nacimiento. No es por qué tan útil sos para la sociedad. No importa si sos útil o sos un pelmazo. No importa. Naciste, sos igual. Todos tienen el derecho de ser idiotas. ¿Y cómo se garantiza esa igualdad? Con el voto secreto e igualitario. La única manera de poder mantener esa igualdad es que todos puedan votar y de una manera secreta. Porque votar es elegir quién te gobierna, es elegir tus leyes. Y por último, la tercera generación defiende la vida privada, porque un problema que tenía la segunda generación era que no atendía a las necesidades individuales. Mayormente cuando se enseña derechos humanos se enseña a esta generación. Así que voy a profundizar un poquito en los artículos de esta generación, porque lo que les piden a ustedes como docentes mayormente es de esta generación. De igual manera, voy a hablar de lo que se cree que es la cuarta generación también. ¿Ok? Pero voy a profundizar un poquito acá en los distintos artículos por el hecho de que es lo que cuando te piden que enseñes derechos humanos, te piden que enseñen este tipo de cosas. En primer lugar, la tercera generación de los derechos humanos tiene un preámbulo que establece la importancia de la amistad entre naciones. Los países no deben estar en guerra. En segundo lugar, habla de que la responsabilidad del Estado es proteger los derechos del hombre y de la mujer. ¿No? Acá aparece la mujer mencionada, que no se mencionaba o se daba por sentada en lo demás. Y en tercer lugar, afirma la necesidad de rebelión del pueblo si el Estado no cumple esto. Es muy importante esto. El pueblo tiene derecho a rebelarse, a levantarse contra la tiranía, a levantarse contra la opresión. Ya no es simple huelga ante un gobierno. Es revolución ante un Estado tirano, que no importa quién gobierne, maltrata a su pueblo. Tiene un total de 32 artículos. El artículo 1 y el artículo 2 establecen que todos los humanos tienen el derecho a gozar de estos derechos. O sea, es el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos. Lo cual parece una tontería si no fuese que hasta antes de esto te podían suspender este derecho. Te saco el derecho a la propiedad privada porque te doy el derecho de darle una casa a todo el mundo. ¿Se entiende?
derecho a gozar de estos derechos, sin importar tu raza, color, sexo, idioma, opinión política, origen, nacimiento, nación o cualquier otra condición que tengas. Los artículos del 3 al 11 van en contra de la esclavitud. Nadie puede ser esclavo, nadie puede ser servidumbre, nadie puede ser tratado de manera cruel. Los artículos 12 al 17 establece que toda persona tiene estos derechos incluso si sale del país. Si te vas a Chile, todavía tenés estos derechos. ¿Se entiende? Los artículos del 18 al 21 establece que toda persona tiene el derecho a elegir su creencia o su religión y manifestarla como consideren de la manera más apropiada, tanto pública como privada, enseñándola, observándola, dando culto. Por lo tanto, tienen derecho a difundir libremente sus opiniones sin encontrar límite alguno sobre eso. Los artículos 22 al 27 establece que todas las personas... ¿Hasta dónde llegaste? Porque te retó, te limitó esa y... Los artículos 22 a 27 establece que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Y cómo se alcanza este nivel de vida adecuado? Se alcanza mediante la constitución y construcción de instituciones, hospitales públicos, escuelas públicas, ministerios, todo aquello que asegure la vida del individuo y la vida de la familia de una manera digna. Acá aparece un concepto nuevo que es la dignidad, porque ya no basta con darte un pan. Tengo que darte lo que te dignifique. Estudio, bienestar, salud, vestimenta, vivienda, asistencia médica. Los artículos 28 al 30 hablan de la importancia de que si no existe leyes que cumplan esto, el pueblo las puede crear. Y los últimos dos artículos hablan de la guerra. Pero eso lo voy a dejar para la otra clase, cuando hablemos de los derechos del niño y niña adolescente. ¿Cuáles son los problemas de este modelo? Que es el modelo vigente, es el modelo actual. Por un lado, lo positivo, empecemos de última viendo lo positivo, tienen como eje la solidaridad. Entender que derechos sociales y derechos cívicos no son lo mismo y que por lo tanto hay que protegerlos a ambos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un derecho cívico y un derecho social? Era lo que hablábamos la otra vez. No sé. Una de las primeras clases donde usted daba el ejemplo de lo social y lo... Sí. ¿Y cuál sería? Muy bien. Pero es una distinción. ¿Cuál sería la característica de un derecho cívico? ¿O un derecho social? ¿Levantaste la mano? ¿Ah? Y el cívico es cumplir con las leyes, las normas. Bien. ¿Y el social?
No. Los derechos sociales, permitir que, o sea, por ejemplo, todos podemos ir a un hospital público teniendo una obra social, derecho. Bien. ¿Y por qué son derechos sociales eso? ¿Y por qué no son derechos cívicos? Ah, pero el derecho cívico también. Acá hay una diferencia muy importante. Los derechos cívicos están orientados, bien, a las prácticas que nosotros como individuos del Estado podemos realizar para influir, interferir, promover, regular las normas. Como el voto es uno de esos casos. Pero no solamente se vota en eso. Crear una ley. ¿Pero qué parte por la nacionalidad de la persona? ¿Por el derecho? Esa es una muy buena pregunta. Si podemos ser ciudadanos sin tener nación. Sí. A lo mejor. No hay una respuesta clara a eso. Dependiendo qué autores nos paremos, uno va a decir que sí, otro va a decir que no. Pero hoy en día estamos en lo que se llama el Estado-Nación. Es decir, que para ser ciudadano tenés que pertenecer a un país. Que si no perteneces a un país, sos un refugiado, sos un expatriado, un sin patria, una apátrida. Inmigrante, ¿no? Inmigrante es alguien que migra de un país al otro, pasa de un país a otro. Yo estoy hablando de alguien que no tiene país, como un refugiado. Un refugiado no tiene país. Pero ese refugiado no tiene los mismos derechos o por ser... Bueno, esa es la discusión conceptual, es la discusión. Por ejemplo, Uno diría los que son sí. de otro lado, por ejemplo, perdón. En este caso, la gente de color que viene de otro lado. Afrodescendientes. Sí, que no son de nacionalidad argentina, por ejemplo. Los derechos civiles y sociales no los abarca y no los cubre. Ahí hay una cosa que me veo obligado a aclarar, que en Argentina hay gente afrodescendiente. ¿Ok? Es un mito de que no existe la negritud en Argentina. ¿Ok? Yo en esta escuela hay un montonazo de gente. Pasa que se ha invisibilizado. Más allá de eso, O los gitanos, profe. romaní se dice, gitano es un insulto. Ah, sí, bueno, para otra vez. Bueno, estamos justo hablando de derechos, me voy a poner quisquilloso. De última, con una cerveza decirle gitano, pero en clase... Bueno, que no sé, profe, cómo se dice. Bueno, te corregí, pero no te dije ¡ah! Simplemente te lo corregí. Bueno, y en el caso de los romaníes. Los romaní tienen una nación, la romaní. Bueno, entonces, dentro de la discusión. Pero espere, que hay que aclarar esto. Parece obvio para nosotros que todos tienen que tener derechos civiles, derecho al voto. Pero ¿qué vas a votar si no tenés un Estado en donde dar ese voto? Se complica ahí. No digo que sea fácil solucionar, ni que no haya solución. Se complica. Hay campos de refugiados, campos de refugiados palestinos, por ejemplo, donde gente nace y muere en esos campos. No conoce otra cosa que el campo ese de refugiados. Un campo que no tiene un Estado, no tiene una regulación y sobrevive con ayuda humanitaria y nada más. No hay derechos civiles garantizados ahí. Pero algunos derechos sociales sí, porque el derecho social es establecer garantías públicas mediante la creación de instituciones o medios, como una escuela, un hospital, una policía, bomberos. Derechos sociales y derechos cívicos tienen que ir de la mano, pero no se tienen que confundir porque te genera problemas después que no se pueden sostener. ¿Ok?
¿Cómo se resuelve con los apátridas, los que no tienen patria? Si lo logran resolver, escriban un libro y gánense un premio Nobel, porque nadie lo ha podido resolver todavía ahora. Hay muchas interpretaciones, muchas lecturas, porque uno dice, bueno, repatriamos, le damos patria a los 20 millones de apátridas que existen actualmente. ¿Sabes lo que es meter 20 millones de personas en un país? Colapsa el país. No existe estructura jurídica preparada para eso. Por lo tanto, va a decir, bueno, traemos 10.000. ¿Qué son 10.000 para 20 millones? No es nada, no resolviste el problema, es una curita con una fractura expuesta. Profe, pero usted dijo la clase pasada que toda persona que nace es considerado ciudadano y tiene su nacionalidad. Muy bien. No dije la clase pasada, lo dije esta clase. En esta clase. No importa, sigue siendo esta clase. Ese es el problema. Si cuando nacés tenés que tener país y nacés sin país, ¿qué no se está cumpliendo? Los derechos humanos. Esa es una de las críticas que se hace a la tercera generación. Pero ¿cómo se pueden hacer sin tener país? ¡Wow! 20 millones de personas no tienen país ahora. No es un número que hago para exagerar, es una estadística construida actualmente. No tener país es no tener un Estado o un aparato burocrático gubernamental que se preocupe por vos, se ocupe de tu bienestar, se ocupe de tus derechos. Esa gente muere y nadie la va a llorar. Van a ser violados, maltratados, asesinados. ¿Y qué importa? Si no hay ninguna ley que lo prohíbe. No son gente perseguida porque nadie los persigue. Son indeseables, el desecho de la humanidad con el concepto de la tercera generación de derechos humanos. Son los humanos no humanos. Los humanos que no entraron. Los humanos que quedaron afuera. ¿Se entiende? Entonces, si bien la tercera generación tiene una perspectiva muy solidaria de preocuparse por los derechos sociales y los derechos cívicos, trata de incluir la edad, las minorías étnicas, las minorías religiosas, los países en desarrollo, no logró resolver todos los espacios de relaciones humanas. ¿Saben qué más no logró? No contempla el abuso y la violencia, por ejemplo, con la tecnología, el ciberbullying. Porque no piensa tampoco en eso, no piensa en los campos de refugiados, pero tampoco piensa en las redes sociales, que es otro campo de relación humana. No contempló tampoco el abuso de las empresas al hogar. ¿Cómo puede ser que tengamos como derecho acceder a los servicios básicos, pero todos los servicios básicos, o la mayoría de ellos, están en manos de empresas privadas que eligen qué cobrarte, cuánto cobrarte y en qué condiciones darlo? Energía San Juan, estamos pagando por un conducto de alimentación de energía de la década del 80 que ya se terminó, pero que se sigue pagando. Ustedes no sé si van a haber visto la factura de energía. Dice uno que dice conducto no sé cuánto, que se construyó en la década del 80, y como nunca se derogó eso, te lo siguen cobrando. Igual que el lote hogar. ¿Igual qué? El lote hogar. El lote hogar. Y así, la tercera generación de humanos no pensó que las empresas podían beneficiarse con este tipo de cosas. Tampoco pensó, estas son las críticas que se hacen, ¿no? Tampoco pensó en qué relación hay entre el medio ambiente, el territorio y la población. Porque se habla de la importancia de vivir en una tierra, pero nunca se habló de la importancia de que la tierra sea sana, o sea, de cuidarla, que esté cuidada. Se asumió que los recursos son imperecederos.
¿Y saben qué hacen las empresas privadas? Patentan recursos naturales. ¿Sabían que se puede hacer eso? Qué vergüenza. ¿No es vergüenza? Bueno, no sé por qué. Vos tenés una planta que produce cierto químico y que ese químico sirve para el dolor de cabeza. ¿Qué puede hacer una farmacéutica? Puede patentar ese químico. Por lo tanto, vos tenés, digamos que en tu casa crece ese pasto. Decís, este terreno es fértil de ese yuyo. Vos no podés hacer nada con eso, porque está patentado, no es tu propiedad. ¿Sabes lo loco que es que la química de una planta sea propiedad de una farmacéutica? Pero es la realidad. ¿Por qué hay drogas? Por ejemplo, la droga o los químicos para la celiaquía o para el SIDA, ¿no? Para el cáncer, para ciertas enfermedades, son tan caros. Porque están patentados, son dueños de alguien que dice, el único que puede vender es esto soy yo. Y si vos querés vender, tenés que pagar mi patente. Y la cobro lo que yo quiero, porque ¿quién más tiene la patente? Yo. Eso termina generando un efecto, porque hay como dos grupos distintos hablando de dos cosas distintas. Si la que están conversando es demasiado excede a la clase, a mí no me molesta que se vayan afuera y hablen de ese tema afuera. Perdón, profe, estamos hablando de las microsecuencias, las chicas tenían una duda sobre en el diseño, nada más. Eso. Pero había dos grupos hablando, el de ahí y el de ahí. He hecho un esfuerzo sistemático por ignorarlo, pero no voy a forzar mi voz para gritar, porque ¿sabe? Se da un efecto donde yo levanto mi voz y ustedes quieren escucharse en su grupo y empiezan a levantar su voz. Y yo levanto mi voz y después termino afónico o difónico y digo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que en un aula de estas dimensiones yo me quede sin voz? Lo entiendo en un jardín, lo entiendo en primaria, hasta en secundaria. Pero diría que tenemos la capacidad de regular nuestra voz, o quizás es sumamente importante lo que están diciendo. No voy a discutir la relevancia y significancia de eso, pero por respeto a los demás que quieren escuchar, se puede charlar afuera. Y si es una pregunta en la materia, también puede decir, profe, antes que termine la clase, ¿nos puede explicar esto sobre la microsecuencia? ¿Cuándo no expliqué algo que me han preguntado? ¿Cuándo no he respondido dudas? Entonces, digo, lo pongo sobre la mesa para que hagan autocomprensión. Quizá no les interese, no lo sé. Quedará en sus actos por revelarlo. No es razón, no, tampoco es un reto. Simplemente no me hagan cansar mi voz, porque de última tienen todo el derecho a que no les interese la clase y tienen todo el derecho de pararse e irse. Eso es lo bueno de esto. Nadie va a obligar a nadie de nada. Eso es lo mejor. Lo mejor de tener educación pública es que decir, esta clase es un embole. ¿No? Yo también he tenido clases de porquería, también he estudiado como ustedes, y ahí les digo, qué perno esto. Y nada, me fui y dije, bueno, media hora, o qué sé yo, ¿viste? Tienen todo el derecho a estar cansados. Entonces, las críticas que se da a tercera generación es esto. El problema de que hay gente que quedó fuera de la humanidad, lo cual parece una locura, pero es así. Gente que es maltratada en nuevos niveles que antes no se pensaban, con la tecnología o con el patentamiento de los recursos naturales. Qué loco eso, pero es la realidad. Entonces, ahora quizás hay que hablar de lo que se dice que se está construyendo una cuarta generación. No está todavía, ¿ok? Porque para que esté una cuarta generación tiene que redactarse y todos los estados tienen que firmar. Pero como que se está viendo que parece que dentro de 10 o 20 años va a constituir eso. Entonces tenemos que ser conscientes porque vamos a estar nosotros vivos, si todo va bien, para ese momento.
Entonces recordemos, ¿qué generó la primera generación? ¿Qué causó la primera generación de los derechos humanos? La Revolución Francesa de 1789. ¿Qué causó la segunda generación? La Primera Guerra Mundial y el movimiento obrero, porque era sobre los derechos sociales. ¿Qué causó la tercera generación? El final de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 se genera la ONU y se propone esto. Bueno, ¿qué está causando? ¿Qué podría ser? ¿Qué podemos entender nosotros como las causas de la cuarta generación? Por un lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación. Teléfonos inteligentes, redes inalámbricas para conectarnos, computadoras personales. También la creación de nuevas maneras de relacionarnos socialmente. Blogs, wikis, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Tinder, no sé, lo que sea. La creación no solamente de nuevas redes sociales, sino de nuevos espacios cívicos. ¿Qué sé yo? Antes teníamos los cibercafés. ¿Recuerdan los cibercafés cuando salían? ¿No? Se han creado servidores, computadoras, espacios enormes que son... ¿Vieron lo que se llama la nube? La nube en realidad es una habitación enorme de computadoras que guardan nuestra información ahí. Eso es la nube, ¿no? Es tu computadora guardada en una computadora mucho más grande de lo que uno puede pagar. Y encima aparecen nuevas maneras de entender la ciudadanía. Por ejemplo, el derecho a acceder a Internet, porque es acceder a la información. Acceder a Internet también en cada uno de los hogares. Claro, entonces la ciudadanía se empezó a entender con otras cosas que antes no eran un problema. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, cuando aparece la globalización. La globalización aparece más o menos en la década del 90-2000, ¿no? Todo ese proceso que se da. Y es cuando, dicho en criollo, cuando entendemos que la tecnología tiene poder sobre nuestras vidas. Nos guste o no nos guste, la tecnología tiene poder sobre nosotros. Dependemos del teléfono, dependemos de Internet, dependemos de muchas cosas. Desde la tecnología médica, no quiere que use las redes sociales, la tecnología médica, por ejemplo. La tecnología tiene un poder importante en cómo podemos ejercer nuestros derechos. Eso nos dimos muy, muy bien en cuenta, ¿saben cuándo? Durante la pandemia. No tenías tecnología, el derecho a la educación te lo metes en el bolsillo. El Estado dice, todo tiene derecho a educación, pero tenés que pagar tu propio Internet. Gabriel Parabano, que es docente, tenés derecho a trabajar, pero tenés que pagar tu propio Internet, tus propios instrumentos de trabajo, ¿no? Porque era de los dos lados. Yo, por ejemplo, le decía a mi pareja que tuvimos mucha suerte porque teníamos unos celulares que estaban bastante cansaditos. Y el que no tenía no aprendía, porque los niños que no tenían no aprendían, no... Claro, sí. Sí, no, pero estoy hablando justo de, en este caso, como yo no experimenté la parte del estudiante, o sea, lo experimenté en base a los testimonios, pero en carne propia experimenté la parte del trabajo. Y tuvimos mucha suerte porque en febrero del año que empezó la pandemia hicimos un gasto así en 12 amables cuotas y cambiamos todos los electrodomésticos, porque ya no daban para más, era como que era una cosa insoportable. Y al toque cayó la pandemia, así tuvimos el máximo trasero del mundo, porque tuvimos elementos de buena calidad para poder enfrentar la demanda que había. Pero otros no tuvieron esa oportunidad, por más que hubiesen querido o hubiesen podido. Digamos que hubieses podido comprarte algo, ¿no? Pero en ese momento se disparó todo, era carísimo, y ya está, vos querés comprar lo que te costaba 60 ahora 120.000. ¿Por qué? Porque el derecho al acceso a la tecnología no existe. En la tercera generación de los derechos humanos, el derecho del acceso a la tecnología no existe. Entonces la empresa dice, yo te cobro lo que se me cante. Vos no querés pagarlo o no podés, no es problema mío. Profe, ¿y ese derecho cómo se podría tomar? Ahora justamente vamos a hablar de
los posibles derechos a incluir. Los posibles derechos a incluir. Se hablan de 10 derechos que podemos incluir en esta cuarta generación. Acá estoy siguiendo un poquito la teoría de Martínez Villalba, ¿no? Por si se preguntan de dónde estoy sacando esta información, que tienen como texto de consulta para leer si quieren leer un poco más sobre este tema en particular. Nadie está obligado a leerlo, pero lo digo que está ahí. Primer derecho que se propone, el derecho a existir digitalmente. Es decir, que yo cuando lo decida pueda tener un perfil en una red social. En este sentido, acá se juega con dos ideas, dos conceptos que se tuvieron que crear para esta época, que es la identidad vinculante e identidad no vinculante. ¿Qué sería la identidad vinculante? Esos datos precisos que ponemos en las redes sociales que tienen que ser verídicos. Nombre, dónde vivo o dónde trabajo, sexo o cómo me identifico. Eso es vinculante porque presento un cuerpo. Los datos Vinculante. datos verídicos. Claro, datos de tu cuerpo que te piden, ¿no? Vieron que cuando hacen un perfil te piden cierto nombre, apellido, año que naciste, eso es lo vinculante. Eso es importante para protegerte. Por si alguien te ataca, vos podés apelar a esa información. El no vinculante, ¿qué es? El nickname, qué sé yo, pitufos al ataque, ¿no? Que lo que otros conozcan sea tu nickname, o el avatar. ¿Qué buscas? ¿Cómo usás la información? Lo que vos ves, nadie tiene el derecho de verlo. Segundo, el derecho a la reputación digital. Esto parece una tontería, pero es el derecho de que toda persona en el mundo digital tiene que ser tratada como un fin y nunca como un instrumento. Por ejemplo, no te puedo discriminar por redes sociales. Es lo que se dice el derecho al honor, ¿no? Que nadie te pueda atacar. De este derecho se distingue el otro que está como hermanado, que es el derecho a la estima. ¿Qué es el derecho a la estima? Ese sería el tercero. El tercero. Que es, la estima es lo que ganás vos por tu conducta. Esta persona la estimamos porque siempre actuó de cierta manera. Esta persona perdió nuestra estima porque siempre miente, siempre engaña, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, un troll no sería estimable. Alguien que no sea un troll sí sería estimable, ¿no? ¿Entienden esto lo que estoy diciendo? Está cercano al honor, ¿no? Nadie tiene que ser tratado como troll o como alguien que su palabra no es de creer si no dio una conducta para eso. De entrada, todos tienen que ser tratados como alguien honrable. ¿Ok? Cuarto, el derecho a la libertad y responsabilidad digital. Esto quiere decir que el Estado tiene que crear leyes sobre las redes sociales, que no existen o existen muy pocas. En Argentina es casi nulo. Entonces no tenemos protección sobre eso. Nadie te protege. Y si alguien te roba la identidad y con tu identidad pide un préstamo todo digital, hay muy pocas leyes que te protegen. Es prácticamente que perdiste eso y quedaste con una deuda pegado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el derecho a que exista cierta protección. Pero para eso también necesitamos el quinto derecho, el derecho a la privacidad virtual. ¿Qué quiere decir? Que mi información no esté a la venta. Que mi información digital ustedes no la puedan acceder. Es re fácil acceder a la información de cualquiera de nosotros. Prácticamente todo lo que está digital es público. ¿Ok? Buscaste un video pornográfico en lo que sea, alguien lo puede saber.
El que quiera, esa información. ¿Buscaste cómo matar a tu pareja porque te tiene los ovarios llenos? Se puede saber. Todo, o sea, mandaste un mensaje de texto de WhatsApp cifrado diciendo el idiota de Paravano hace tal cosa y no me deja existir, también se puede conocer. La privacidad es casi nula. Entonces se necesita alguna protección sobre eso. 6. El derecho al domicilio digital. Domicilio digital. Que todos tengamos, por ejemplo, en nuestro usuario de Facebook, usuario de Instagram, un espacio donde nadie pueda entrar. La parte privada de Facebook. Vieron que vos podés hacer cosas públicas en Facebook y cosas privadas en Facebook o en Instagram. En realidad, eso privado no es privado. Porque Facebook tiene 100% entrada sobre eso. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, inclusive quienes organizan eso no puedan entrar a ese espacio privado. El derecho a la réplica. Sí. ¿Saben que lo que nosotros publicamos, las redes sociales la pueden republicar? ¿La pueden publicar por cuenta propia de vuelta? ¿Vieron que Facebook te pone los recuerdos y dice solamente lo verás vos? Ok. Eso lo ves vos. Pero hay ciertas cosas que Facebook publica de vuelta y Instagram y WhatsApp y todo sin nuestro consentimiento. ¿Ok? Es el algoritmo que opera constantemente y como ve que yo tengo ciertos intereses y sabe que vos tenés ciertos intereses, me republica lo tuyo a mí para que yo lo vea y digo, le mando solicitud de amistad a eso, o lo que sea. O ella vende un producto que yo estoy consumiendo, entonces me lo republica. O cuando agendan a alguien y salen en Facebook personas que quizás conozcan. Bueno, eso es... Buscar en Mercado Libre, por ejemplo, algo, te salen zapatillas. Por Eso es ejemplo, básicamente alguien que habla por vos. Eso es alguien que está diciendo por vos lo que tenés que pensar, lo que tenés que decidir. Entonces, el derecho a réplica es que solamente yo decida qué se publica o qué no, o qué se copia o qué se replica. ¿Ok? Ocho. El derecho a la tecnología, que esto era de lo que yo hablaba hace un rato. Que todos puedan acceder a la tecnología a un costo razonable. Ok, puede haber tecnología privada, pero debe haber tecnología que de alguna manera esté financiada o sea accesible. No puede ser que en una familia de 5 haya una sola computadora. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque es imposible. O sea, cada vez que metele que hagamos 2 padres y 3 hijos, ¿ok? 3 hijos en edad escolar y un padre que necesita usar la PC, 4 usuarios durante la semana, es un milagro que todos lleguen a buen término. Porque para hacer un trabajo mínimo necesitas 2 horas. 2 horas de un tiempo que uno tiene ya fraccionado. Todos tenemos tiempo el sábado, sí, pero todos no podemos usar el sábado la PC. 9. El derecho a la seguridad informática. Que nadie sea víctima de hacker, de cracker, de injurias, de robos de identidad, de ciberbullying. No existe ley sobre el ciberbullying. Seguridad informática. Pero ¿cómo será eso? Porque dicen que hackean. Yo un poco entiendo, pero hackean los juegos. Pueden hackear tus cuentas y hacer... Alguien puede hackear, qué sé yo, tu Instagram y empezar a publicar tus fotos o publicar cosas como si fuesen tus fotos o publicar cosas nazis y de repente vos sos nazi. ¿Entendés? ¿Y cómo controlas eso? De última, deberías tener derecho a poder replicar eso y decir, yo no fui la que publicó eso. Pero no hay nada que te protege. ¿Qué se hace? ¿Qué se te dice?
cerrar la cuenta. Es lo único que puede hacer. Y eso no es una solución. 10. El derecho al testamento digital. Esto parece una tontería, pero es importante. ¿Qué pasa cuando la gente se muere y sus redes sociales? Facebook te hace una mención que quién dejaría en el caso que vos falleces. Claro. Una persona autorizada. Esto es muy nuevo lo de Facebook. No. Pero si no tenía nadie, queda tu cuenta abierta, entonces todo cae ahí. claro, no, pero también no es tan fácil poner tu albacea. Tenés que hacer una serie de pasos y de códigos que suponen una complejidad importante. Y encima la autorización, que la otra la pero, reciba, que pero encima la persona no va a tener nunca el poder de eliminar la cuenta. La puede administrar, pero no eliminar. Entonces, salvo que tenga los datos personales para contraseña. claro, salvo. Pero debería existir el derecho a, primero, que todas las cuentas puedan ser transferidas a alguien de confianza, y segundo, que después de un periodo de inactividad se cierren automáticamente. Igual que cuando uno fallece, pasa que el sistema propio le da de baja, por ejemplo, en la parte bancaria, en la tarjeta de Cuando se banco, certifica la defunción. Claro, entonces, cuando se certifica la defunción, como dice usted, debería ejecutarse esto también en la parte de... En el mundo, en tu identidad digital. Pero como no existe nada que sincronice y regule. Bueno, estos últimos derechos yo no sé qué tanto se van a encontrar con la oportunidad de enseñarlos. En un mundo correcto, una institución está actualizada y sabe que es necesario enseñar sobre el ciberbullying. Que suceda, no sé. Lo más probable es que les pidan enseñar la tercera generación de derechos humanos. Lo más probable es que les pidan que se enseñe sobre la libertad, la igualdad, la dignidad, el respeto de sí mismo, el respeto de los demás, la no discriminación. ¿No dije identidad? Bueno, la identidad. No, sí, la identidad. El derecho a la familia, ¿ok? El derecho a la salud. Eso es lo más común que se pide que se enseñe. ¿Cómo enseño conceptos tan abstractos como la libertad, la igualdad, la identidad en el nivel inicial? Porque ahí está el tema. Porque el concepto más o menos lo entienden ustedes que son personas adultas, pero ¿cómo enseño a un infante de 2 años, de 4 años? Bueno, muchas de las cosas que ustedes planean o le enseñan a hacer, si están bien enfocadas o bien dirigidas metodológicamente y didácticamente, pueden enseñar estos conceptos abstractos. ¿Cómo se enseña un concepto abstracto a alguien que no tiene el desarrollo cognitivo aún para poder manipular ese nivel de abstracción? Se apela a ciertas acciones, se enseñan acciones, ¿ok? No se enseña concepto, se enseña un tipo de acción. Entonces, en el maternal, por ejemplo, hay una canción muy famosa que ustedes la conocen, ¿no? Sobre las manos. Hay otra que puede decir, estas son mis manos, estos son mis pies, estos son mis ojos, y aquí ya lo ves, ¿no? Esta es mi cabeza, esta es mi nariz, tengo 2 orejas para oírte a ti, ¿no? Entonces, enseñar lo que hace al cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer hincapié en la canción no es la parte, si uno quiere enseñar, por ejemplo, en este caso, la identidad, no tiene que hacer hincapié en la mano o en el pie, sino mis manos, mis pies, mis ojos, mis orejas. O sea, la idea de lo propio, de lo que hace que yo sea yo. Son
tus manos. Esta es tuya. ¿No? Esta idea de lo tuyo, mío, tuyo. ¿Qué estimulamos cuando hacemos hincapié, ¿no? en esto? Un tipo de acción, el reconocimiento. El reconocimiento y aprecio por mí mismo. Tengo estas manos, tengo estos ojos, estos pies. Eso lo implementamos como un propósito. Claro, por eso digo, es común que hagan este tipo de actividades. Entonces, fíjense que con este tipo de actividades de que ya la han aprendido quizás en otras materias, si las enfocamos haciendo un pequeño acento, en este caso en lo mío, en lo suyo, refuerzo el derecho a la identidad y estoy enseñando un tipo de derecho. Es más, yo puedo decir, tus manos, mis manos. Tus ojos, y empiezo ahora no solamente reconocimiento y aprecio de sí mismo, sino reconocimiento y aprecio por el otro. Vos tenés estas manos, yo tengo estas manos. Vos tenés estos ojos, yo tengo estos ojos. Entonces, a generar esa diferencia es identidad, pero también al mismo tiempo igualdad. ¿No? Y simplemente con una canción donde hago hincapié en algunas palabras y en algunas acciones. Podemos hacer intermedio, ¿no? ¿Qué pasó? Maternal infantil, ¿no? Con las necesidades básicas. Podemos leer el cuento Cuando se va al jardín. ¿Dónde tienen este cuento ustedes? En la página Educar. ¿Eh? En la página Educar. Sí, pero yo les di un repositorio. En el link, todos los ejemplos que yo les doy están en el repositorio y los pueden bajar ahí. Entonces, si yo le digo, lee el cuento cuando se va al jardín, en el cuento cuando se va al jardín, está. Bueno, el cuento es un jardín que van animales, ¿no? Monos, focas, pájaros, etc. Y la historia es un poco de quién es amigo de quién, qué comida llevan, cómo se tratan. En un momento hay un problema y creo que el monito ayuda al pájaro, ¿no? Entonces, leemos el cuento y empezamos a pensar esta idea de las necesidades básicas que compartimos a través de preguntas. Primero, todos los que van al jardín, ¿son iguales? Decimos no, porque tenemos monos, focas y pájaros. Entonces, todos acceden a lo mismo a pesar de ser personas distintas. Monos, focas, pájaros. Segundo, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo? En la historia, charlando se ponen de acuerdo. Tercero, ¿te gusta que tus amigos o los amigos sean diferentes? Porque el mono no es amigo de todos los monos, también es amigo de focas y pájaros. ¿Bien? Entonces, acá hablamos de la importancia de las necesidades básicas, de cómo todos tenemos que acceder a la educación, por ejemplo, todo esto va a la escuela, pero también de la diversidad, porque van distintos individuos a la escuela, con distintos contextos. Entonces uno puede preguntarle a sus estudiantes, ¿en qué te pareces con tus amigos y amigas? Y después, ¿en qué cosas son distintos? Que vos seas distinto de tu amigo, ¿hace que seamos menos amigos? ¿No? Entonces ahí estamos dando, con preguntas sencillas de un cuento sencillo, herramientas para pensar en la igualdad y la diversidad. ¿Se ve? Podemos llevar esto un poquito más allá, ya al jardín infantil. En un momento del cuento, en la segunda mitad, van a hacerse un viaje. Y todos los animales llevan comida distinta, ¿no? Y un animal no piensa bien en la comida y se queda sin comida. ¿Ok? Lleva golosinas en vez de frutas. Entonces, podemos preguntar, si vos te fueras a un lado, ¿qué alimento llevarías? ¿Por qué? ¿No? Entonces empezamos a hablar del derecho a la alimentación, al derecho a no pasar hambre. Pero no usamos el concepto, el derecho a no pasar hambre. Hablamos de qué comida tenemos que comer.
Preguntamos, ¿qué alimentos son más saludables los que llevan los animales? Unos llevan banana, otros llevan caramelo. Entonces, poder distinguir entre los animales, entre las comidas que son necesarias y las comidas que no son necesarias. Y después, en la historia, empiezan a hablar de ciertas cosas que tienen que llevar para el viaje. Una carpa, una cama, ¿no? Entonces podemos pensar, ¿qué cosas necesitamos para vivir bien? ¿Cómo sería un viaje donde no tenemos un lugar a donde dormir? ¿No? Entonces volvemos al tema de las necesidades. ¿Cómo es vivir bien? ¿Cómo es vivir de manera cómoda? Pero no hacemos la pregunta de la manera cómoda. Decimos, ¿estaría bien dormir sin cama? ¿No? ¿Cómo te sentirías si no tuvieses techo? ¿No? O no tuvieses casa. Entonces, con esas preguntas hablamos de la importancia de ciertas necesidades. Y así, con simplemente ese tipo de actividades, podemos traer esta idea de los derechos humanos a los estudiantes. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, algún interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva? Tome asistencia. Asistencia. Bueno, paso al baño y hago asistencia porque tengo que pasar al baño.